Muy buenos días, alumnos, alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy correspondiente al tema Roma 2, la segunda parte de Roma. El, el día de ayer hemos visto una parte de Roma, ¿no? Vimos, por ejemplo, hablamos sobre el origen de Roma, que es explicado con la leyenda de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Pasan los años, eh, viene la rivalidad entre ellos, uno se ve obligado a matar al otro, y así se funda Roma, la ciudad que va a ser la ciudad más importante durante muchos años en Europa, porque fue la capital del imperio. En la historia de Roma, en la historia de Roma se distinguen tres etapas bien definidas. La primera etapa, la monarquía, que como lo indica su nombre, gobernaron los reyes y monarcas, reyes o monarcas, perdón. Eh, la segunda etapa, la etapa de la república, que vamos a ver nosotros el día de hoy, la república, y cuando la república llega a un momento tremendo, se extiende la República Romana gracias a sus conquistas. Entonces, un gobierno republicano, un gobierno, llamemos así, democrático, ya no podía realizarse. Entonces, ya no podía ejecutarse ese tipo de gobierno. Es por eso que se funda el imperio, un gobierno fuerte, un gobierno autoritario, que le va a permitir gobernar todas las provincias conquistadas por los grandes generales romanos. Son los tres periodos de la historia de Roma. Repito, la monarquía en la cual gobernaron los reyes o monarcas, la república en la cual gobernaron los cónsules, y en el imperio, como lo indica su nombre, gobernaron los emperadores. Durante la, estoy recapitulando, durante la monarquía gobernaron los reyes o monarcas. Hay 7 reyes, 4 reyes de origen latino, como Rómulo, el fundador, Numa Pompilio, el creador del templo de Jano, Tulio Stilio, y Anco Marcio, el fundador del puerto de Ostia. El puerto de Ostia es el puerto de Roma, por llamarlo así, ¿no? Es el puerto natural de la ciudad de Roma. Luego viene la dinastía etrusca. Los etruscos tenían como reyes, por ejemplo, a Tarquino Prisco, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio, y el último rey de Roma fue Tarquino el Soberbio, rey tirano. Respecto a las clases sociales de Roma, está los patricios romanos, que es la nobleza romana, ¿no? Dueños de tierras, gente con mucho poder, gente que ocupaba los más importantes cargos públicos, religiosos, militares de Roma. Estaba constituido por los descendientes de la ciudad de Roma, los descendientes de los fundadores de la ciudad de Roma. Los plebeyos, en cambio, son aquellas personas que llegaron después que Roma se fundó. Originalmente eran libres, definitivamente, nadie dudaba de su libertad, pero no tenían derechos ciudadanos. Los plebeyos tuvieron que ir luchando para conquistar esos derechos, para alcanzar la igualdad con respecto a los patricios, que hemos visto también el día de ayer, que leyes lograron esa igualdad. Los nobilitas, en cambio, son aquellas personas que nacen de los matrimonios mixtos.
un patricio y una plebeya o viceversa, ¿no? Que es lo que precisamente se dio a raíz de la ley Canuleya. Los clientes son aquellas personas protegidas, adoptadas por una familia patricia, ¿no? Defendidas por una familia patricia. Luego tenemos a los esclavos y los libertos, ¿no? Eso lo hemos explicado el día de ayer. Estoy acá recapitulando. También hablamos de las principales reivindicaciones plebeyas. Como les dije hace unos momentos, los plebeyos que buscaban la igualdad, ser igual a los patricios. Entonces se van a dar una serie de leyes. Por ejemplo, las primeras leyes escritas de Roma fueron la ley de las 12 tablas. Estas leyes eh, impidieron a los patricios hacer justicia con sus propias manos, ¿no? Porque ahora los patricios tenían que limitarse a lo que dice la ley, porque ya estaba escrita, ¿no? Esa es la importancia. La ley Canuleya, recuerden ustedes, que permitía la ley Canuleya los matrimonios mixtos, un patricio y una plebeyo viceversa. Y como le dije también hace unos momentos, el resultado de la ley Canuleya fue la aparición de la clase de los nobilitas. La ley Licinia, ¿qué permitía? La ley Licinia permitía el acceso de los plebeyos al máximo cargo político, al máximo cargo público de Roma, es decir, el consulado. Entonces, con la ley Licinia, una persona de origen plebeya ya podía aspirar a ser cónsul, por ejemplo. Entonces, en Roma gobernaban dos cónsules durante la República. Entonces, con esta ley, un cónsul debía ser plebeyo y otro cónsul necesariamente tenía que ser patricio. Los dos ya no podían ser patricios, pero tampoco los dos podían ser plebeyos. O sea, uno patricio y uno plebeyo. La ley Ogulnia permitía, autorizaba el ingreso de los plebeyos a los colegios sacerdotales. Eran colegios exclusivos para los patricios. A partir de la ley Ogulnia, un plebeyo podía ingresar al colegio sacerdotal, podía prepararse para ocupar cualquier cargo religioso. La ley Hortensia, por su parte, establecía que los acuerdos de los plebeyos, es decir, los llamados plebiscitos, tienen carácter de ley. Son algunas de las leyes que dieron que aprobaron los plebeyos y van a lograr con estas leyes que van a lograr su reivindicación, su igualdad respecto a los patricios. También hemos visto nosotros algunas guerras que sostuvieron los romanos a inicios de la República. Roma es una ciudad de Italia. Entonces los romanos a inicios de la República se van a enfrentar con todos los pueblos que habitaban la península italiana para lograr, pues, para iniciar su expansión. Algunas guerras las ganaron, otras las perdieron, pero al cabo de algunos años, los romanos lograron imponerse. A las buenas o a las malas, pero se impusieron en toda la península italiana. Por ejemplo, en la guerra contra los etruscos, ganan romanos, ecos y volscos. La guerra contra los galos, que fue una guerra muy, muy difícil para los romanos, esta guerra, ¿no? Muy, muy difícil. Es más, los galos lograron invadir Roma. Los romanos tuvieron que pagar un fuerte rescate. Contra los samnitas, que los romanos empezaron perdiendo, pero luego se impusieron. Y la guerra contra los griegos del sur de Italia, en la cual los romanos se enfrentaron a un pariente del mismísimo Alejandro Magno, Pirro, rey del Epiro, que al inicio también fue difícil para los romanos, porque Roma empezó perdiendo. Pero si bien es cierto, Pirro, como le expliqué el día de ayer, Pirro ganaba, pero estos triunfos fueron con las justas para él, ¿no? Por eso viene el término, ¿no? Victorias pírricas, son aquellas victorias
con sabor a derrota muchas veces, ¿no? Finalmente los romanos se imponen y ganan a Pirro en la batalla de Benevento. Hasta ahí el día de ayer. ¿Está claro hasta ahí? Esto es estoy haciendo un repaso. Hasta ahí el día de ayer. Ese repaso. Pasamos entonces a hablar ahora exactamente de la clase de hoy. Roma 2. Estamos todos viendo ahí el tema de las guerras púnicas. Profe, las guerras púnicas. ¿Qué son las guerras púnicas? Las guerras púnicas fueron las guerras púnicas fueron los enfrentamientos que sostuvieron los romanos y los cartagineses. Roma y Cartago se pelearon en estas guerras púnicas. O sea, no confundir por si acaso guerras médicas que hemos visto en clases anteriores. No, las guerras médicas se enfrentaron griegos y persas. Las guerras púnicas, en cambio, se enfrentaron romanos y cartagineses. Roma y Cartago. ¿Okay? Las guerras púnicas. Ahora, se estarán preguntando, profe, ¿dónde queda Cartago? ¿Están viendo todos el mapa, chicos? Vamos a ubicar Cartago. A ver qué me escriben en el chat. Muy bien. Entonces, en el mapa pueden ubicar Cartago. Es un mapa que está en francés, no encontré un mapa en español, pero se puede leer, no hay problema. Veamos. Cartago. Se encuentra en el norte de África, donde dice, a ver, mar Mediterráneo, vean el mapa, debajo dice Numidia, a la mano derecha de Numidia dice Cartago. ¿Lo ubicaron allí? Vamos a ver qué. Perfecto. Pues acaso cuando entro al chat y ver lo que ustedes escriben, ahí no se puede ver lo compartido, ¿no? Por eso, ¿no? Leo lo que ustedes escriben en el chat y luego regreso a la pantalla. Perfecto. Entonces, ahí está Cartago. Okay, en el norte de África, en el actual país de Túnez. Ahí se encuentra Cartago, en el actual país de Túnez. Ahora, como están observando en el mapa, todas las zonas de azul son los territorios controlados por los cartagineses. Para que vean ustedes que Cartago no era cualquier pueblo, era un pueblo muy, muy poderoso, un pueblo que se dedicaba al comercio. Los cartagineses eran de origen fenicio, o sea, los fenicios eh, fueron un pueblo originario de Siria, vecinos a los hebreos. Pero los fenicios eran grandes comerciantes. Entonces los fenicios fundaron colonias a lo largo y ancho del mar Mediterráneo, al igual que los griegos. Una de esas colonias fenicias fue Cartago. Y los cartagineses a su vez tenían sus colonias, ¿no? Por eso he puesto allí, ¿no? Cartago fue una poderosa colonia fenicia ubicada en el norte de África.
Ahora, en cambio, vean ustedes las zonas controladas por Roma. Apenas eran Italia. Todo el centro, todo el sur y parte del norte de Italia. Definitivamente la de ganar tenían los cartagineses. Entonces, las guerras púnicas fueron así entonces los enfrentamientos entre los romanos y cartagineses. ¿Y por qué se enfrentaron, profe? Ah, bueno, por la rivalidad, por el control político, comercial en el mar Mediterráneo. Roma quería expandirse, pero como observarán, Roma no podía expandirse. ¿Por qué? Porque todo estaba controlado por los cartagineses. Entonces, para los romanos era un obstáculo a sus planes la presencia cartaginesa en el Mediterráneo occidental. Entonces, mal que bien tenían que enfrentarse, tarde o temprano. Entonces, ahí explicadas las causas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces continúo. Gracias. Entonces, nuevamente vemos aquí el escenario de las guerras púnicas. En el mismo mapa, pero un poco más grande. Antes de continuar, donde dice Italia, la zona, la zona que está pintada de roja, ¿no? Si observan ustedes a su mano izquierda, a la mano izquierda de Italia, vemos tres islas grandes. La primera de arriba abajo es la isla de Córcega. La que está abajo es la isla de Cerdeña. Y la que está al costado, donde dice Siracusa, no, Siracusa es una ciudad, es una isla que tiene la forma de una especie de triángulo, ¿no? Esa es la isla de Sicilia. Entonces, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Lo que comúnmente podríamos llamar como la Italia insular. Entonces, hubieron tres etapas en las guerras púnicas. En la primera etapa, romanos y cartagineses se enfrentan por la Italia insular, es decir, las islas de Italia, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Se enfrentan por estas tres islas. Entonces, la primera guerra púnica, zona disputada, como le dije, la Italia insular, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Hubieron dos acciones militares, como el combate de Miles y el combate de las islas Egates. Estos combates fueron categóricos triunfos romanos. Roma gana a los cartagineses, algo increíble. Roma gana a los cartagineses. Ahora, se dice que poco antes de iniciar la guerra púnica, un barco de guerra cartaginés zozobra en las costas de Italia, naufraga en las costas de Italia. Llega el barco cartaginés a la costa de Italia. Ya los restos de ese barco que había zozobrado, que había naufragado. Los romanos entonces inmediatamente, ¿qué hicieron? Comenzaron a copiar
ese barco. Llegó a sus costas este barco de guerra cartaginés que había zozobrado, en fin, los restos de este barco, y los romanos comenzaron a construir. Fue el modelo que usaron los romanos para construir su flota naval. Así los romanos ganan, pues, a los cartagineses en estos combates de Miles y el combate de las Islas Cegates. Resultado, consecuencia, Roma se apodera de Italia insular. Los cartagineses se vieron obligados a abandonar entonces Italia insular. ¿Y a dónde se dirigen los cartagineses? Van a ir conquistando poco a poco, van a ir colonizando los cartagineses España, lo que es la península ibérica. Como observarán, originalmente los cartagineses controlaban la costa de, las costas de España. Como están observando en el mapa donde dice Iberia, a esa rayita azul, las costas de España. Los romanos, digamos, controlaban, los cartagineses controlaban eso. Pero luego los cartagineses van a ir expandiendo sus dominios en España, como están observando en el mapa inferior. Van a ir expandiendo sus dominios, van a ir expandiendo sus dominios. ¿Quién va a lograr esto? El cartaginés Amílcar Barca. Precisamente Amílcar Barca fue el cartaginés que se enfrentó a los romanos en los combates de Miles y en los combates de las Islas Cegates. Entonces él se va por otro lugar. Entonces dijo, caballero, en otras palabras, dijo, perdí las islas de Italia, entonces me voy hacia España. Entonces por ahí voy a conquistar. Y empieza a colonizar España. Cuando muere Amílcar Barca, lo reemplazó su yerno Asdrúbal. Asdrúbal fundó Cartago Nova en España, Nueva Cartago, lo que actualmente en España se conoce como Cartagena. Va a ser Asdrúbal quien llegó a un acuerdo con los romanos. Firma el Tratado del Río Ebro. El río Ebro es uno de los ríos de España. Ese río va a servir para limitar las posesiones romanas y cartaginesas en España. Es decir, al sur del río Ebro estarían todo lo correspondiente a Cartago. Y al norte del río Ebro estarían las ciudades aliadas de Roma. Se llega a ese acuerdo. Se llega a ese acuerdo. Entonces, una paz momentánea entre romanos y cartagineses. A su vez, Asdrúbal fue asesinado y lo reemplaza, ¿ok?, su cuñado Aníbal Barca, el hijo de Amílcar Barca. Aníbal Barca, desde niño, le habían enseñado a odiar a los romanos, desde niño. Él tenía un odio a los romanos desde niño. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, los romanos habían derrotado a su padre. Entonces él decía, por culpa de los romanos, mi padre fue humillado, mi padre perdió. Entonces, él siempre eh, creció con ese odio a los romanos. Cuando él asume el gobierno de Cartago Nova, él se prepara para enfrentarse a Roma y de esta manera vengar a su padre. Así se inicia la Segunda Guerra Púnica. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?
¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Ok, gracias. Sigamos entonces. La Segunda Guerra Púnica, que fue la más importante de las guerras, de las etapas de la guerra. Como le dije, destaca Aníbal Barca, hijo de Amílcar. Acá estamos viendo la imagen, una escultura de Aníbal Barca encontrada hace años, en el siglo hace dos siglos más o menos, se encontró la escultura que retrata el verdadero rostro de Aníbal Barca, el enemigo de Roma, el enemigo y peligro de Roma. Aníbal Barca, como le dije, él creció con el odio a los romanos y desconoció los tratados firmados, anteriormente entre Roma y Cartago. Se apoderó de la ciudad de Sagunto, que era una ciudad aliada de Roma, y abiertamente declaró la guerra a Roma. Y procede Aníbal Barca a ir a Italia a pelear contra Roma. Pero ven ustedes, fue una travesía tremenda. Regreso al mapa. Pero este mapa más grande. Desde España, donde es Iberia, desde España, Aníbal y, y su poderoso ejército, según las cifras, aunque no sé hasta qué punto pueden ser ciertas, pero según las cifras, este poderoso ejército de Aníbal contaba con 100.000 hombres, 60.000 jinetes. Entonces iba desde España, desde Iberia, Aníbal se va con traslada todas sus fuerzas hasta Italia, cruzando el territorio de la Galia. Entonces Gaule, que está en francés, es de la Galia, la actual Francia, dicho sea de paso. Entonces Aníbal cruza con esa cantidad enorme de soldados, de fuerzas. España de la Galia, ahí están separadas España y la Galia por una cordillera, que es la cordillera de los Pirineos. Aníbal cruza esa cordillera de los Pirineos que separa a España de la Francia actual, Iberia de la Galia, cruza la Galia y existe otra cordillera más grande, más peligrosa, que es la cordillera de los Alpes, que separa la Galia de Italia. Aníbal cruzó esa cordillera pues en pleno invierno. Ahora, me olvidaba señalar esto. Aníbal llevaba cerca de 40 elefantes. Además, 40 elefantes llevaba Aníbal para pelear contra los romanos. Ahora, pero se estarán preguntando, profe, ¿y para qué sirven los elefantes? Los elefantes servían para eh, eh, asustar al enemigo. O sea, cuando Aníbal se enfrentaba a los romanos, lo primero que le soltaba Aníbal eran sus 40 elefantes. Entonces, los romanos veían que 40 elefantes se les venían encima, entonces las tropas romanas huían, comenzaban a correr, ¿no? Provocaban pánico, desorden entre las tropas romanas. Sin embargo, fue difícil para Aníbal cruzar con tanta gente la cordillera de los Alpes y llevar tantos elefantes. Fue muy difícil. A pesar de estos inconvenientes, a pesar de estos inconvenientes, Aníbal obtuvo triunfos espectaculares sobre los romanos, ¿no? Aparte de Sagunto, la batalla de Tesino, Trevia, Trasimeno, fueron triunfos espectaculares.
Sin embargo, la batalla de Cannas fue el mayor triunfo de Aníbal sobre los romanos. Esta batalla de Cannas, tengo entendido que hasta ahora las escuelas y academias militares de todo el mundo estudian el desarrollo de la batalla de Cannas, para que vean ustedes la importancia de esta batalla. No solamente porque esta batalla, no solamente porque esta batalla Aníbal ganó, sino que en la actualidad muchas academias, escuelas militares estudian la batalla, el desarrollo de la batalla de Cannas, para que vean ustedes la importancia, ¿okay?, de esta batalla. ¿Por qué? ¿Y por qué la importancia, profe? Dirán ustedes. Para estas fechas, las tropas de Aníbal habían disminuido un poco. ¿Ok? No era fácil tampoco para Aníbal. Pero a pesar de que los romanos superaban en número a Aníbal, Aníbal en esta batalla logró rodear, envolver a los romanos y derrotarlos. Esa es la importancia de esta batalla de Cannas, chicos. Por eso es considerada como la más importante victoria de Aníbal, la batalla de Cannas. Después de esto, la suerte de Roma ya estaba echada, como se dice. Después de la batalla de Cannas, nada impedía a Aníbal conquistar, destruir la ciudad de Roma. Se dice que en Roma la gente la gente asustada, y la gente dijo una frase que lo estoy apuntando aquí la voy a apuntar, está en latín esta frase, ¿ok? La gente asustada decía: Hannibal ad portas. Está en latín la frase. Hannibal ad portas. Asustada la gente. Lo he escrito en el chat. ¿Cuál sería la traducción de esta frase? ¿Qué es lo que se quería decir? Está en el chat. Hannibal ad portas. Hannibal ad portas. La gente gritaba, lloraba, se desesperaba. ¿Nadie me puede decir qué es lo que quiere decir esta frase? Claro, Aníbal está en las puertas de Roma, ¿no? Exacto. Aníbal es muy bien, Catherine. ¿Okay? Aníbal está en las puertas de Roma. Se acerca Aníbal está en las puertas. Entonces el enemigo número uno de Roma está en las puertas de Roma, está en las puertas de la ciudad. Se acerca Aníbal. Entonces fue terrible. Sin embargo, pues vino la suerte de los romanos. Sino que, no, más que suerte no, sino, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Chicos, les dije de que Aníbal había salido de España con un numeroso y poderoso ejército, ¿no? Había cruzado las Galias, había cruzado las cordilleras de los Alpes,
había llegado a Italia, había ganado muchas batallas a los romanos, pero a medida de que se iba ganando, las fuerzas de Aníbal iban disminuyendo, ¿no? Iban disminuyendo las fuerzas de Aníbal. Por otro lado, los romanos habían enviado tropas a España, porque los romanos se dieron cuenta qué país abastece, nutre, envía tropas a Aníbal. Es España, de ahí salen los soldados. Entonces los romanos enviaron tropas a España y de esa manera cortaron toda comunicación, cortaron todo abastecimiento entre España y Aníbal. Por eso que Aníbal, pues a medida que iba ganando, pero iba disminuyendo sus fuerzas. Entonces Aníbal, ¿qué va a hacer Aníbal? Aníbal se va al sur de Italia buscando aliados, buscando qué ciudades le puede, ¿no? Sobre todo los griegos que lo apoyen contra los romanos. Es en estos momentos que surge la figura de un famoso general romano. Este famoso general romano fue Publio Cornelio Escipión. La historia y los romanos a Publio Cornelio Escipión lo conoce con el apelativo de Escipión el africano. Se estarán preguntando, ¿qué profe? ¿Era romano o era africano? Les explico. Escipión el africano era romano, nació en Roma, era descendiente de una familia de patricios romanos. Entonces, profe, ¿y por qué le decían el africano? Porque Escipión realizó sus campañas militares en el África, peleó en el África. Entonces, el pueblo romano lo apodó el africano, porque peleó en el África, ¿no? Y para también diferenciarlo, él tenía un hermano que también era militar y su hermano que era militar peleó en el Asia. Entonces al hermano que peleó en el Asia le decían Escipión el asiático, ¿no? A este que peleó en el África, Escipión el africano. Pero repito, ambos eran romanos de familias patricias. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Para luego continuar. ¿Está claro? Muy bien. Solamente me respondió Carla. Sí, profesor, todo claro. Ok, gracias entonces. Bien, gracias. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué va a hacer Escipión el africano? Como le dije, ¿no? Este era un militar que peleó en el África. Él decía, Aníbal está en Italia, sublevando los pueblos de Italia contra Roma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al África y voy a hacer lo mismo. Voy a sublevar a todos los pueblos del norte de África contra los cartagineses. Entonces, va al África. Entonces, Aníbal, vean ustedes, Aníbal Barca, que diríamos estaba a punto de conquistar Roma, cuando se dio cuenta que Escipión se había ido al África, ¿no? Que estaba pues Escipión amenazando su patria, su tierra natal, Cartago. Aníbal se quedó en una disyuntiva. O conquisto Roma, estoy a punto de conquistar Roma,
o defiendo mi patria de Escipión el africano. O conquisto Roma o defiendo mi patria, que está en peligro. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Defendido su patria o conquistaban Roma? Una terrible disyuntiva, ¿no? ¿Sí o no? Él estaba a punto de conquistar Roma ya. Pero Escipión el africano se va a Cartago, al África, a pelear. ¿Ok? Después respondo esa pregunta. Vamos a ver, pero ¿qué harían ustedes? ¿Defienden su patria o atacan Roma? Está. Claro, es en Siracusa. Es en Siracusa murió Arquímedes, pero nadie me está respondiendo la pregunta que estoy haciendo acá. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Iban a defender su patria o atacaban Roma? Después voy a responder la pregunta que me hace Catherine y Ariel. Pero quiero que me responda la pregunta que estoy planteando. Muy bien, defender su patria. Y eso fue lo que hizo Aníbal. Va a defender su patria. Va a defender su patria. ¿Ok? Veamos. Aníbal va a defender su patria y ahí pierde Aníbal. Pierde en la batalla de Sama. Pierde en la batalla de Sama. Ahí triunfa Escipión el africano. Entonces Aníbal pierde y ¿qué hace Aníbal? Huye. Aníbal nunca fue atrapado por los romanos, por si acaso. Huye Aníbal, se va a Siria, se va por allá. Si triunfa Escipión el africano. Ahora me voy a las preguntas que me dicen. Catherine me dice, profesor, ¿solo usaban el latín o también empleaban otro idioma en esos tiempos? Los romanos hablaban el latín, los cartagineses el idioma fenicio, los griegos el koiné. Pero en esa época, ¿qué habían diplomáticos, ¿ok?, que se encargaba de interpretar las lenguas. O sea, no creen ustedes que era gente ignorante, no, habían también diplomáticos, gente que hablaban otros idiomas, o habían idiomas en común. Ahora, Ariel dice, profe, ahí no murió Arquímedes, Arquímedes murió en Siracusa. Vamos a ver en el mapa, Retrocedo las diapositivas al mapa. Más grande. Siracusa, como están observando, queda en la isla de Sicilia. Siracusa era una ciudad aliada de los cartagineses, no era aliada de Roma. Entonces, Siracusa era una ciudad griega, pero aliada de los cartagineses, no era aliada de Roma. Se dice que Arquímedes había hecho una serie de inventos con unos grandes espejos, unos espejos cóncavos que eran colocados en los morros, en las montañas de Siracusa, y estos espejos, con la ayuda de los rayos solares, incendiaban los barcos romanos, es lo que se dice. Fuera como fuera, lo cierto es que Siracusa era una ciudad aliada de los cartagineses y enemiga, por lo tanto, de Roma. Entonces, los romanos, ¿qué van a hacer? Se van a vengar de Siracusa.
se van a vengar de Siracusa. Y destruyeron la ciudad de Siracusa. Y en el sitio, en la destrucción de Siracusa, es que matan a Arquímedes. Se cuenta también que mientras la ciudad estaba siendo destruida por los romanos, Arquímedes estaba concentradísimo en sus, digamos, de sus estudios. Él estaba midiendo unas figuras geométricas, ¿no? En su casa, ¿no? En el piso, en el jardín, en el área de su casa estaba cerca a la playa. Entonces un soldado romano entró a su casa y Arquímedes, tan concentrado en sus estudios, le dijo al soldado: no pises mi figura, que estoy midiendo. Entonces seguía estudiando. Entonces el soldado agarró y lo mató. Es lo que se dice. Entonces, soldado romano, no, se vengaron. ¿Ok? Bien, esa es la historia. A ver, el cananeo es el idioma de Canaán. Los fenicios hablaban otro idioma. ¿Ok? No era el cananeo. Los fenicios se ubicaban al norte de Canaán. No era el cananeo. Es más, no, si me dicen en qué... Ahora, ya me están hablando otros temas que no tienen que ver con lo que estoy desarrollando, pero igual lo respondo. Se me dice: profesor, ¿en qué idioma predicó Jesucristo? Ya que le gusta hablar del tema de idiomas. ¿En qué idioma predicó Jesucristo? Jesucristo no habló en hebreo, Jesucristo habló en arameo, por ejemplo, que era un idioma, ¿ok? Era un idioma que muchos pueblos hablaban, pero ya estamos hablando pues de otra región. Estamos hablando de Roma. El arameo era el idioma que en el cercano oriente mucha gente hablaba. Entonces Jesucristo, por ejemplo, él predicaba en ese idioma para que todo el mundo lo entienda, para tener más adeptos. No, normal. Está bien, sino que estamos hablando acá de un tema, me estás hablando de otro, por eso que... Sí, yo respondo normal. No lo tomo mala para nada, sino que como estamos hablando de las guerras púnicas, me sabes hablando ahora de los idiomas, qué hablan de cananeo, qué idioma lo otro, entonces como que no va, ¿no? Dentro del tema que estamos desarrollando. Profe, los romanos se volvieron a encontrar con Aníbal, claro. Sobre todo Escipión el africano se encontró con Aníbal en una corte en un pueblo llamado Bitinia, en el Asia Menor, en Siria. Se encontraron ahí varios años después se encontraron a Aníbal Barca y Escipión el africano. Se encontraron varios años después en una corte, en una fiesta, estaban allí. Entonces ya había pasado la Segunda Guerra Púnica. Y se cuenta que Escipión el africano le pregunta a Aníbal, ¿no? Aníbal dice, ¿no es cierto? Respóndeme, para ti, ¿quiénes han sido los tres más grandes militares de todos los tiempos? Es lo que sé. Y ante esto, Aníbal responde: el primero fue Alejandro Magno. El segundo fue Pirro.
rey del Epiro, que hemos hablado la semana pasada, ¿no? Pirro, rey del Epiro. Y el tercero soy yo. Él le responde a Aníbal, a Escipión el africano. Escipión le hace otra pregunta. ¿Y si yo no te hubiera ganado, Aníbal, en qué puesto estarías? Aníbal le responde, yo sería el mejor de todos. Esa cuenta esa anécdota. Entonces me dice Ariel, ¿los romanos se volvieron a encontrar con Aníbal? Sí, pero ya no en épocas de guerra, sino después. En una fiesta, digamos, en el Asia se encontraron. Absuelta tu curiosidad, Ariel. Bien, otra pregunta. Entonces, recapitulando este punto de la Segunda Guerra Púnica, destaca Aníbal Barca, quien sale de España con un poderoso ejército, ¿no? Cruza la región de las Galias, triunfa sobre los romanos en varias batallas, Sagunto, Tesino, Trevia, Trasimeno, y sobre todo, como le dije, la batalla de Cannas, que es considerada como la más importante victoria de Aníbal. Los romanos van a contar con el apoyo de Escipión el africano, ¿no? Quien se va al África a pelear pues contra los cartagineses, ¿no? Frente a ello, Aníbal tuvo una disyuntiva, o defiendo mi patria o gano sobre los romanos, ¿no? Aníbal fue a defender su patria, y ahí Aníbal fue derrotado en la batalla de Sama. Aníbal nunca fue atrapado por los romanos. Aníbal huyó a Siria, ¿no? Donde terminó sus días por allá. Las consecuencias de esta guerra púnica, de que los romanos se apoderaron de España y toda la cuenca del Mediterráneo. Todos los romanos se expanden tremendamente. Entonces, el obstáculo que tenían los romanos precisamente eran los cartagineses. Ahora, como hemos visto en el mapa, al ganar en esta guerra, esta segunda guerra púnica, que era la más importante, entonces los romanos se extienden sobre esas regiones, se expande sobre esto. Aunque no lo crean, hubo una tercera guerra púnica. ¿Okay? A pesar de las derrotas, ¿okay? Cartaginesas, Cartago se fue recuperando nuevamente, fue renaciendo de sus cenizas, se fue recuperando. Esa recuperación de Cartago fue vista por muchos romanos de una manera preocupante. Entonces dijo, no, Cartago se está recuperando nuevamente. No, entonces hay que destruir Cartago antes que Cartago vuelva a ser, o Cartago vuelva a ser una enemiga para nosotros. Entonces todo el mundo comenzó pues a preocuparse, ¿no? Hay que hacer algo con Cartago antes que Cartago nos vuelva a hacer la guerra.
El portavoz de esta idea fue un señor llamado Marco Porcio Catón, que la historia más lo conoce como Catón el Censor. Como Catón el Censor. Entonces, Marco Porcio Catón o Catón el Censor solía decir en sus discursos la famosa frase delenda ex Cartago, que se puede traducir como hay que destruir Cartago o debemos destruir Cartago. Esa es la traducción, es lo de menos, pero la idea es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Delenda es Cartago. Fuera cual fuera el tema que él pronunciaba, siempre terminaba con esta frase. Delenda ex Cartago. Ahí vemos una imagen de Catón, como también vemos una imagen de Catón ante el Senado romano, ¿no? Y siempre terminaba pues esta frase, delenda ex Cartago. Fuera cual fuera el tema que podía hablar de educación, podía hablar de salubridad, podía hablar de moral, en fin, hablaba él, pero siempre terminaba con esa frase, ¿no? Delenda ex Cartago, ¿no? Así hablase lo que el tema que hablase, ¿no? Y recuerden, debemos destruir Cartago, decía, ¿no? Siempre terminaba con esa frase. ¿Qué había pasado con Cartago? Cartago le dije que se había recuperado, ¿no? Pero cuando Cartago había perdido en las guerras anteriores a los romanos le habían prohibido a Cartago declarar la guerra, ¿no? A cualquier otro país sin la autorización de Roma. Parece ser que los cartagineses declararon la guerra a un pueblo vecino, al pueblo de Numidia, sin que Roma se enterara. O en todo caso los romanos hicieron lo desentendido. Este fue el pretexto que usaron los romanos para destruir Cartago. Un hijo adoptivo de Escipión el Africano, el vencedor de Aníbal, un hijo adoptivo de Escipión el Africano, en el año 146 a.C., como dice ahí, destruyó Cartago, como estamos viendo en la imagen. Y Cartago se convirtió en una provincia romana. ¿Qué significa provincia? Lugar donde viven los vencidos. Vincia viene de vinci en italiano, en latín, significa vencer. Provincia, lugar donde viven los vencidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dime, Ariel, ¿hay una pregunta así me dijiste? ¿O Adelit? ¿Qué significa Delentes Cartago? Vamos a ver. ¿Qué estás leyendo ahí en la diapositiva? No viste la Delentes Cartago. Hay que destruir Cartago, pero también, ojo, se puede traducir como debemos destruir Cartago. Debemos, o sea, es la misma idea, ¿estamos de acuerdo? Ay, como que sigue dormido.
Esa es la frase que pronunciaba Catón en sus discursos, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Bien. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de estas guerras, esta guerra de expansión? Roma se expandió, eso ya está claro. Roma se expandió. ¿Estamos de acuerdo? Roma obtuvo más territorios, ¿ok? Más territorios. Ahora, pero dirán ustedes, ganó, qué bien, le fue muy bien a Roma a partir de ahora. No, la República Romana, con estas guerras de expansión, entra en una crisis. Entra en una crisis. Profe, no entiendo, pero si ganó, ¿cómo la República Romana va a entrar en crisis? Todo lo contrario, estaría muy bien. No, dirán ustedes, estaría muy bien, porque ahora ganó. No, lo que pasa, chicos, ¿qué cosa fue? Las leyes romanas ya no diríamos, de hablar de una manera así simple, las leyes romanas ya no servían para administrar amplios territorios. Entonces, las leyes que había tenido Roma, las leyes que había tenido Roma, servían para una república pequeña, servían para una república, diríamos, de Italia, ¿no? Pero el problema viene ahora, ¿cómo vamos a gobernar territorios tan amplios? ¿Quiénes la van a gobernar? ¿Qué se va a hacer con las tierras conquistadas? ¿A quiénes se les va a dar? Los patricios, que eran los que invertían en esta guerra, los patricios decían, bueno, yo invertí en esta guerra, entonces me corresponde, decían un patricio, entonces me corresponde a mí aumentar mis tierras. Los militares decían, no, me corresponde a mí, porque yo me he peleado, ¿no es cierto?, en estas guerras, he arriesgado mi vida en estas guerras, entonces estas tierras conquistadas van a ser para mí. Los pobres decían, no, esas tierras deben ser repartidas entre los pobres. El gobierno de Roma decía, no, no hay leyes para gobernar territorios tan amplios, ¿a quiénes ponemos? Entonces la República Romana entró en una crisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Entendieron por qué se habla de una crisis de la República Romana? Sí, profesor. Okay. Entonces, la República Romana entra en crisis. ¿Qué se va a hacer con esas tierras, con las conquistas? Por eso hablamos de la crisis de la República Romana. En esta etapa de la crisis de la República Romana, okay, hubieron guerras civiles, sublevaciones de esclavos, asesinatos de personajes públicos, que todo tiene ese trasfondo que les acabo de decir. Por ejemplo, fueron asesinados los hermanos Tiberio y Cayo Graco, eran estos hermanos. ¿Qué cargo tenían ellos? ¿Qué cargo tenían ellos en Roma? ¿Qué cargo ocupaban? Eran tribunos de la plebe.
Los tribunos de la plebe eran los defensores de los plebeyos. Es decir, gracias a los tribunos de la plebe, es que los plebeyos habían conquistado una serie de derechos, porque los tribunos tenían esa potestad de dar leyes que defendieran los derechos de los plebeyos. A pesar de que los hermanos Tiberio y Cayo Graco eran de origen patricio, ¿no? Saben usted, el abuelo de los hermanos Graco, el abuelo materno de los hermanos Graco, fue nada más y nada menos que Escipión el africano. Para que vean ustedes que los hermanos Gracos procedían de una familia de la nobleza, del patriciado romano, pero siempre ellos defendían los intereses de los plebeyos. Tiberio Graco, por ejemplo, había creado una ley, como dice ahí, la ley agraria, en el año 133 a.C. ¿En qué consistía la ley agraria, no? Se limitaba la extensión de las tierras a los ricos. Entonces decía, los ricos deben tener tal cantidad de hectáreas. Hasta ahí, ese límite. Más ya no. Y el resto de las tierras, ¿para quién va a ir? Para los pobres, para los plebeyos pobres. Esa es la ley agraria, ¿no? Que limitaba, ¿no?, la cantidad de terreno para los patricios ricos y el resto de las tierras se repartían entre los plebeyos pobres. Lamentablemente, Tiberio Graco fue asesinado. 10 años después, su hermano menor, Cayo Graco, fue nombrado también elegido tribuno de la plebe. Hizo aprobar la ley agraria de su hermano y aprobó una nueva ley, la ley frumentaria, con la cual se vendía el trigo a menor precio a los plebeyos, lo que es un subsidio. Es decir, supongamos, si el trigo, se me ocurre, ¿no?, cuesta 10 soles el kilo, entonces es muy caro, entonces el Estado se va a encargar de pagar, supongamos, 7 soles para que el trigo se venda a 3 soles el kilo a los plebeyos pobres. Es un subsidio, se llama eso. La ley frumentaria era un subsidio del trigo. El resultado es que el trigo se vendía a menor precio, a un precio barato, a los plebeyos pobres. Lamentablemente, Cayo Graco fue también asesinado. Y sus leyes olvidadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se continúa. Roma se enfrenta a un rey del norte de África llamado Yugurta, guerra que gana Roma y permite a Roma expandir más territorios. Luego aquí estalló la primera guerra civil en Roma, en la cual se enfrenta Mario contra Sila. Es la primera guerra civil. Hubieron 3 guerras civiles en Roma. ¿Ok? Hubieron 3 guerras civiles. La primera guerra civil, Mario contra Sila. Vemos las imágenes. Mario. Mario era de origen plebeyo. Ahora, pero Mario tuvo una exitosa carrera política. Recuerden ustedes que en Roma los plebeyos podían acceder a ser cónsules mediante la ley licinia. Y Mario fue 7 veces elegido cónsul de Roma, a pesar de su origen plebeyo. Entonces Mario dio una serie de leyes que beneficiaban a los plebeyos. Contra Mario se subleva Sila,
que era de origen patricio. El último consulado de Mario, Mario no lo pudo terminar porque Mario falleció, porque él tenía una edad muy avanzada. Entonces los partidarios de Mario siguieron gobernando. Es aquí cuando Sila con su gente lograron vencer a la gente de Mario. Entonces, todas las leyes que se había dado anteriormente fueron abolidas, fueron suprimidas, pero lo peor de todo, ¿qué fue? Que los persiguieron políticamente a la gente de Mario. Hubieron muchos asesinatos, a mucha gente se le juzgó, a mucha gente se le quitó sus propiedades, mucha gente fue encarcelada, mucha gente fue ejecutada, mucha gente huyó de Roma. Eso fue lo que trajo esta primera guerra civil. Y esta primera guerra civil va a, eh, va a calar hondo entre los romanos. Entonces ya los romanos no querían que hayan más guerras civiles por el mal recuerdo que dejó esta primera guerra civil, ¿no? por la persecución de cual fueron víctimas toda esta gente. Entonces, y esto va a traer consecuencias que voy a explicar en un ratito. Pero hasta aquí alguna pregunta. Quiero que me respondan, por favor. ¿Ninguna pregunta? Ok. Sigo entonces. Para que vean cómo la República Romana entró en crisis que hasta los esclavos se sublevaron. El famoso esclavo Espartaco, ok, se rebela, se subleva, una sublevación de esclavos liderada por él. Lamentablemente, Espartaco fue totalmente vencido. Un señor llamado Catilina, ese es su nombre, no es Catalina, sino Catilina, ok, intentó dar un golpe de Estado, pero fue descubierto a tiempo. Entonces, como observarán, la República Romana entró en una crisis. Asesinatos de políticos, guerras civiles, sublevación de esclavos, intentos de golpe de Estado. Así llegamos a la formación de los triunviratos. Ah, el primer triunvirato, como lo indica su nombre. ¿Qué significa tri, chicos? El prefijo tri, ¿qué significa? ¿Qué significa Tres. el tres? Muy bien. La palabra virato viene de viril. ¿Saben lo que significa viril? ¿Saben lo que significa viril o no? Viril significa hombre. Triunvirato entonces se refiere a un pacto, a una alianza entre tres varones, entre tres hombres. El primer triunvirato, como observan, estuvo integrado por Julio César, Pompeyo y Craso. Forman el primer triunvirato. Es como decir un pacto político. Le dije hace unos momentos de que en Roma caló fuerte la Primera Guerra Civil, que hubo muchos perseguidos políticos, muchos ejecutados,
a mucha gente se le quitó propiedades, mucha gente fue encarcelada, mucha gente tuvo que huir. Entonces, los tres políticos más poderosos de Roma, para evitar nuevas guerras civiles, para evitar enfrentamientos, ¿qué deciden? En vez de pelear, competir entre ellos, ¿qué deciden ellos? Juntarse, unirse. Y de esa manera repartirse el poder. Así se forma el primer triunvirato. Como dice ahí, ¿no? Fue un pacto político integrado por Julio César, Pompeyo y Craso, cuyo objetivo era tener el control absoluto del Estado. Entonces ellos se reparten el poder. Entonces imagínense a tres políticos, ¿okay?, peruanos, que en vez de competir, de luchar, los tres desean unirse y se reparten el poder. Entonces así se unieron Craso, Pompeyo y Julio César. Pompeyo, por ejemplo, se había hecho conocido en Roma porque había conquistado Egipto y Judea. Julio César fue nombrado cónsul de Roma y luego procónsul en la región de las Galias, lo que vendría a ser Francia, lo que vendría a ser Bélgica actual. ¿Okay? Allí, estando en las Galias, Julio César estaba conquistando las Galias, de pronto los galos se sublevaron. Todo el mundo en Roma comenzó a decir, oye, Julio César ya perdió. En las Galias, ¿ok?, no, los galos se van a enfrentar a Julio, se han rebelado contra Julio César, no aceptan las leyes romanas. Uy, entonces dijeron, ya perdió Julio César, ya va a perder. Sin embargo, contra todo pronóstico, ¿qué ocurrió? Julio César venció a los galos en la batalla de Alesia, venciendo al jefe de los galos llamado Vercingetorix. Acá estamos viendo una imagen en la diapositiva en la parte superior derecha, como ante Julio César se entrega el líder galo llamado Vercingetorix. Ahora, pregunto, ¿este triunfo de Julio César en las Galias aumentó o disminuyó su poder, su fama? ¿Qué creen ustedes? ¿Este triunfo de César en las Galias aumentó o disminuyó su fama, su prestigio? Aumentó, muy bien, Carla. Entonces todo el mundo en Roma hablaba de Julio César. Oye, Julio César por aquí, lo máximo Julio César, cómo pudo haber ganado los galos en su propio territorio. Todo el mundo hablaba de Julio César. Y pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo vieron esto a quién? ¿Cómo vieron estos triunfos Julio César, sus aliados, como Pompeyo y Craso? ¿Creen ustedes que le va a gustar que Julio César tenga más fama que él? ¿Que ellos? Claro, entonces va a decir, todo el mundo hablaba de Julio, oye, Julio César es lo máximo, Julio César es por aquí, Julio César ha triunfado en las Galias. Oye, pero Pompeyo, bueno, también, pero mejor es Julio César. Oye, Craso, no, Julio César, no se compara. Entonces ahí viene qué cosa, se agudizan los odios, se agudizan las rivalidades, ¿ok?, entre los demás. Entonces, Craso, para recuperar sus alicaídos laureles, para recuperar su popularidad antigua, Craso se va a Siria a pelear contra los partos. Y ahí murió Craso, piña, mala suerte. Al morir Craso se agudiza aún más la rivalidad entre Pompeyo y Julio César. Pompeyo hizo que Julio César sea destituido de su cargo de gobernador en las Galias.
César no aceptó. Entonces se desata lo que se trataba de evitar al formarse los triunviratos. Se desata una guerra civil, esta vez la Segunda Guerra Civil. Julio César contra Pompeyo. Julio César derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia. De ahí Pompeyo huye, se va a Egipto, pensando recuperar sus, digamos, su gente, no continuar la guerra. Pero cuando llega a Egipto, en Egipto también había una guerra civil. Dos príncipes egipcios, hermanos ellos, se peleaban por el trono, Ptolomeo y su hermana Cleopatra. Me acuerdo que ayer dijeron en este salón habían algunas personas que se sentían identificadas con Cleopatra. ¿Qué hace Ptolomeo, un pretendiente al trono de Egipto, para congraciarse con Julio César, para ganarse el favor de Julio César? Ptolomeo asesinó a Pompeyo. Es decir, ¿no? Al matar a Pompeyo, Ptolomeo le dijo, Julio César, en otras palabras, Julio César, a tu enemigo yo lo he matado. Como yo le he matado a tu enemigo, yo te he hecho ese favor. Entonces, a mí tienes que reconocerme como rey de Egipto. Pero Julio César conoció a Cleopatra y Cleopatra convenció de otras maneras para que ella fuera reina, para que ella fuera reconocida como reina. Así se hizo su amante. Es más, Cleopatra y Julio César tuvieron un hijo, el pequeño Cesarión. Por ejemplo. Y Cleopatra fue nombrada reina de Egipto. ¿Okay? No te emociones, Catherine. Ahora te voy a mostrar unas fotos de Cleopatra, cómo era. Bueno, en fin, ya eso voy a explicar un ratito. ¿Ok? Voy a explicar un ratito. Luego Julio César vence a todos sus enemigos, a un tal Farnaces, por ejemplo, y luego Julio César regresó a Roma cargado de famas, triunfos y honores. Al regresar, ¿ok? Al regresar a Roma, cargado de famas, triunfos y honores, Julio César fue declarado dictador perpetuo, o sea, fue ovacionado, como estamos viendo en la imagen, en la parte superior izquierda. Fue declarado dictador perpetuo. O sea, Julio César prácticamente había acabado con la República Romana, porque se declara dictador perpetuo. O sea, prácticamente en un rey. Es aquí que los enemigos de Julio César lo van a asesinar un día como ayer, 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, día 15 de marzo. Como Julio César pues había acabado con la República, se había declarado dictador perpetuo, entonces los asesinos de Julio César, defensores de la República. Julio César fue asesinado en el Senado romano. Ahí como estamos viendo ahí, lo asesinaron en el Senado. O sea, el dictador, el tirano ha muerto, el tirano ha muerto. Fue asesinado Julio César ahí. Ahora bien, los herederos de Julio César formaron el segundo triunvirato. Vamos a ver qué me escriben en el chat. Ya, Cleopatra era una mujer muy inteligente, ¿eh? Eso sí, muy culta, muy inteligente, muy manipuladora. De eso nadie lo duda. Ahora, físicamente se duda, ¿no? Si era
tan hermosa, pero que fuera inteligente, manipuladora, culta, de eso no hay duda. ¿Okay? Era muy sensual, capaz. Todos coinciden de que Cleopatra tenía una hermosa voz, una voz muy, muy sensual, por ejemplo. ¿Okay? Ok, Eduardo. Okay. Muy bien, sigamos. A ver qué me escriben en el chat. Estos chicos. Los herederos de Julio César formaron el segundo triunvirato. ¿Para qué? Para vengarse de los asesinos de Julio César, los cuales fueron derrotados en la batalla de Filipos. Una vez que los asesinos de Julio César fueron derrotados, Octavio, Lépido y Marco Antonio se repartieron el poder. De aquí destaco a Octavio. Octavio, ¿quién era Octavio? Octavio en realidad era sobrino nieto de Julio César, ¿eh? Nieto de una hermana de Julio César, pero como Julio César lo quería bastante y él también quería mucho a Julio César lo adoptó como su hijo. Entonces él firmaba sus documentos como Octavio, Augusto, Octavio César también, ¿no? César, o César Octavio. Voy a explicar luego por qué Augusto. Lépido y Marco Antonio eran dos de los lugartenientes de Julio César. Habían peleado junto con Julio César en todas las guerras, muy leales a Julio César. Octavio, entonces, una vez que vencieron a los asesinos de Julio César, se repartieron el poder. Octavio gobernó el occidente desde Roma. Marco Antonio gobernó el oriente desde Egipto. Es ahí donde Marco Antonio se relaciona con Cleopatra y viven un tórrido romance. Tanto así que Marco Antonio se enamora perdidamente de Cleopatra y se casó con ella. Las leyes romanas prohibían que un romano se casara con una extranjera. Ahora, pero lo peor de todo es de que, al parecer, Marco Antonio y Cleopatra, ¿qué querían ellos? Que el nuevo centro de poder sea Egipto y no Roma. O sea, le estaban declarando prácticamente la guerra a Roma. Lépido administró el territorio del África y luego nombrado sumo pontífice, retirándose de la política. La tercera guerra civil estalla precisamente la tercera guerra civil estalla precisamente entre Octavio y Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra, ellos querían ser los verdaderos reyes de Roma, pero desde Egipto. Octavio vence a Cleopatra y Marco Antonio en el combate de Actium. Poco después, Marco Antonio se suicida. Cleopatra intentó seducir a Octavio. Octavio no aceptó y pretendía llevarle a Cleopatra, ¿no?, como esclava, mostrarla en público como un trofeo, como esclava, cosa que Cleopatra pues no aceptó. Cleopatra dijo, no, yo nací reina y moriré como reina. Entonces nadie me va a ver a mí como una esclava, como un trofeo de guerra, mostrarme públicamente como tal, que es lo que quería Octavio. Entonces Cleopatra optó por, ok, Octavio optó por, o Cleopatra optó por matarse. Octavio luego también mató a todos al hijo que tenía Cleopatra con Julio César, a Cesarión, y a los hijos que tuvo Cleopatra con Marco Antonio los llevó como prisioneros a Roma. Una vez que Octavio venció a todos sus enemigos, Octavio cambia de nombre por Augusto.
Octavio y Augusto es la misma persona, ¿no? La palabra Augusto significa majestuoso, venerable. Van a ver, esta es la Cleopatra en el cine. Todo el mundo tenemos acá la imagen de Cleopatra. Exacto, sí, exacto. Augusto va a ser el primer emperador de Roma. ¿Ok? Exacto. Todo el mundo tenemos, claro, ok, todo el mundo tenemos esta imagen de Cleopatra, ¿no? Hemos visto la película Cleopatra, ¿no? Con la bellísima actriz Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. ¿No? Ahí vemos, ¿no?, una imagen de la película, ¿no? Cleopatra con Marco Antonio a la derecha, a la izquierda, Julio César. Pero la verdad es otra, chicos, vean. Se ha encontrado esta escultura del rostro de Cleopatra y se ha hecho una reconstrucción. La gente. Se ha hecho una reconstrucción, se ha encontrado esto, ¿ok? Ya. Bien, chicos, ya. Entonces, muchas veces el cine desvirtúa la realidad, ¿no? Pero en fin, esto porque lo he puesto porque ayer me hablan mucho de Cleopatra, por eso yo lo he puesto, le he agregado las diapositivas de imagen de Cleopatra. Ya, chicos, ya. Ya. Sigamos, chicos, sigamos. Bien. Entonces, Octavio, con Vincio y compañero, se va a convertir en el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, palabra que significa majestuoso, venerable. Vemos digamos, la estatua de Octavio, Augusto, en todo caso, ya como emperador. Muchos me preguntan, profesor, ¿y qué es ese niñito que está a su lado? Ahí. Eh, la familia de Octavio, de Julio César, ellos decían que descendían de la diosa Venus. Y en la mitología la diosa Venus siempre para al lado de quién, de Cupido, o Eros, como quieran llamarlo. Entonces, eh, indicando el origen divino de Augusto, siempre se le representa con esta imagen de Eros que está a su lado. Porque decían ellos que descendían, ellos decían, ¿no?, que descendían de la diosa Venus. Augusto, el siglo de Augusto, es una época que se caracteriza por el desarrollo de las artes, de las letras. Pero también en el siglo de Augusto, en una provincia del Imperio Romano, en Judea, nace Jesucristo. A ver qué me ha escrito en el chat. Sí, es Cupido. Que muchos inclusive interpretaban, no, que era como que su genio bueno, su espíritu bueno, decían, pero no, pero es Cupido, entonces no hay duda sobre esto. Eduardo David Torres González dice, su cara, la motocicleta, estos chicos, ya, sigamos. ¿Por qué los romanos tienen la idea de deificarse? ¿Ok?
De esa manera para justificar su gobierno, pues. Tengo origen divino. Entonces tiene que hacerme caso porque yo desciendo de los dioses. Entonces, si estás en contra de mí, estás en contra de los dioses. ¿Está claro, Ariel? Sigamos. En la época de Augusto, entonces le dije, nació Cristo en una provincia del Imperio Romano llamado Judea. Pero Augusto muere pero al morir Augusto, lo reemplaza su hijastro Tiberio. En la época de Tiberio muere Cristo. Ahí vemos la imagen de Tiberio. Augusto no. La familia de Augusto y de Julio César, porque eran parientes, ellos decían descender de la diosa Venus. Ellos decían descender de la diosa Venus. Y en la mitología, ¿quién paraba con Venus? Cupido, llamado Eros. ¿Están de acuerdo? Exacto. Por esa razón que en la estatua aparece Augusto con Cupido. Porque paraba pues la diosa paraba en la mitología con Cupido, pues. Y ellos se decían descender de la diosa. ¿Está claro, Adelit? Listo. Cristo nace en la época de Augusto, pero muere siendo emperador, siendo Tiberio emperador. Luego de Tiberio gobierna Calígula, una época de derroche fiscal. No hay nada bueno que decir de Calígula. Estamos viendo aquí una imagen, chicos. Calígula, él adoraba su caballo y quería que su caballo fuera nombrado cónsul. Por eso que le ponía la capa color púrpura, que era título, era capa que usaban los altos dignatarios en Roma. Asesinado Calígula, gobierna Claudio. En la época de Claudio se conquistaron las Islas Británicas. Vemos la imagen del desembarco romano a las Islas Británicas. Luego de Claudio gobierna su hijastro Nerón, en cuya época ocurrió el incendio de Roma. Se le atribuye a Nerón el incendio de Roma. Se dice que mientras Roma se incendiaba, Nerón se dice, ¿no? Que estaba desde su balcón observando el incendio de Roma con su lira y cantando una serie de versos. Cuando la gente le echó la culpa del incendio a Nerón, él a su vez culpó del incendio a los cristianos. Por eso que en la época de Nerón se inician las persecuciones a los cristianos. Años después Nerón fue asesinado y entra a gobernar otra dinastía, la dinastía de los Flavios, que como estamos observando, había 3 emperadores de la dinastía de los Flavios: Vespasiano y sus 2 hijos, Tito y Domiciano. En la época de Vespasiano se construyó el Coliseo romano. En la época de Tito ocurrió la erupción del volcán Vesubio, que provocó la destrucción de las ciudades de Pompeya y Herculano. Muerto Tito, lo reemplazó su hermano Domiciano, que fue un personaje muy cruel y tirano, porque en su época ocurrió la segunda persecución a los cristianos. Luego gobernó la mejor dinastía que tuvo Roma, la dinastía de los Antoninos. Estos emperadores antoninos, por ejemplo, Nerva impuso la ley del Optimus en el gobierno. Profe, ¿qué significa Optimus? El mejor. O sea, Nerva va a nombrar como sucesor de él no a su hijo, no necesariamente su hijo mayor, no, sino va a nombrar a la persona más inteligente de su entorno, lo va a nombrar como
sucesor. Esa es la ley del Optimus en el gobierno. Nerva, ¿a quién nombró? A Trajano. He puesto ahí la imagen de Trajano. Trajano, y no se equivocó, Trajano logró la mayor expansión territorial del Imperio Romano. Trajano nombra como sucesor a su sobrino, Adriano, quien se encargó de las leyes, compiló el Edicto Perpetuo. Antonino Pío es considerado como el soberano perfecto porque en su época hubo cierta tolerancia religiosa. Marco Aurelio es llamado el emperador filósofo. Y el último miembro de esta dinastía, la excepción de estos buenos emperadores que ha tenido Roma, fue Cómodo. Si han visto la película El Gladiador, aparece Cómodo con un personaje cruel, déspota, sanguinario, porque realmente así fue Cómodo. Fue el único miembro de esta dinastía que murió asesinado. Los demás emperadores de esta dinastía todos tuvieron una muerte natural, lo que indica la paz, la estabilidad del imperio. En cambio, Cómodo fue el único miembro de esta dinastía que murió asesinado, lo que indica precisamente lo contrario, la inestabilidad que surge en Roma. Ven ustedes el Imperio Romano, todas las provincias que abarcaba el Imperio Romano, de las Islas Británicas, la Galia, lo que es Francia, España, Italia, la región de Macedonia, okay, Grecia, la península de los Balcanes, el Asia Menor, Armenia, Siria, Mesopotamia, Egipto, el norte de África, todo pertenece al Imperio Romano. Luego gobierna una dinastía bastante mala, la dinastía de los Severos. He puesto acá es la época del despotismo militar. Destaco estos dos emperadores, porque los demás emperadores gobernaron muy poco tiempo, no hicieron absolutamente nada. Caracalla otorgó ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Esta ley, sin querer queriendo, parafraseando a Chespirito, favoreció, alentó las invasiones bárbaras al imperio romano. ¿Por qué no? Mucha gente, muchas tribus bárbaras extranjeras entraban hacia el imperio romano, se nacionalizaban romanos, ¿no es cierto? Iban a entrar pacíficamente al imperio romano. Eso vamos a ver la próxima semana con mayor detalle. Heliogábalo implantó el culto al sol Invictus. La fiesta del sol, ¿cuánto se celebraba? El 25 de diciembre. El sol invicto. Luego, cuando se oficializa el cristianismo, se hace coincidir esta fiesta en Roma con el nacimiento de Cristo. Luego del gobierno de esta dinastía, se desata en Roma una tremenda anarquía militar que duró 30 años. Diocleciano fue el emperador que terminó con la anarquía militar. Y para un mejor gobierno estableció la tetrarquía, dividió el imperio en 4 partes para un mejor gobierno, como estamos viendo en la imagen. Constantino dio el edicto de Milán, otro emperador. Constantino dio el edicto de Milán, por el cual se otorga tolerancia religiosa a todos los cristianos. O sea, ya no van a ser perseguidos los cristianos. Pero Teodosio fue mucho más lejos en materia religiosa. Publicó el edicto de Tesalónica, en la cual el cristianismo se convierte en la única religión oficial. Se prohíben los demás cultos. Ya se prohíben el culto de los antiguos dioses. Solamente la única religión aceptada es el cristianismo. Eso lo estableció Teodosio con el edicto de Tesalónica. A su muerte, el imperio romano se divide entre sus 2 hijos, como estamos viendo en la imagen. A Honorio le corresponde Occidente, la zona verde que vemos ahí del Imperio Romano, y a su hijo Arcadio el Oriente del Imperio Romano, la zona amarilla. El Imperio Romano de Oriente, la zona amarilla, va a durar toda la Edad Media, porque la capital del Imperio Romano de Oriente es la ciudad de Constantinopla.
En cambio, el Imperio Romano de Occidente, vamos a ver, es un tema de la próxima semana, el Imperio Romano de Occidente cae víctima de las invasiones bárbaras. Todas las provincias del Imperio Romano de Occidente, la parte que están viendo ustedes de verde, todas cayeron víctimas de los pueblos bárbaros. El último emperador del Imperio Romano de Occidente fue Rómulo Augusto, también conocido como Rómulo Augustulo. ¿Por qué? Porque era un niño, chicos. Vamos a ver, vean ustedes, hay una película, no me acuerdo el nombre de la película ahorita, en la cual se interpretó, pues, no, a Rómulo Augusto, que era un niño de 12 años, 12, 13 años. Entonces, los últimos emperadores que tuvo Occidente eran gente fácilmente manipulables. Y por lo mismo que era un niño, le decían despectivamente Augustulo. Un rey bárbaro, Odoacro, rey de los Érulos, de la tribu de los Érulos, invade Roma y destronó a Rómulo Augusto. Lo vio pues tan indefenso como un niño que ni siquiera lo mató. Así acaba el Imperio Romano. Es un niño, chicos, es un niño. ¿Ok? Chicos, ¿doy las claves? Entonces, claves. Separata 6, vendría a ser, ¿no? ¿Algo? Bien, chicos, dicto las claves entonces. Uno B, 2 C, 3 A, 4 B, 1 B. Repito, 2 C. Uy, ahí está fallando aquí el internet mío. Un ratito, voy a poner otra vez. 1 B, 2 C, 3 A, 4 B, 5 B, 6 A, 7 B, 8 B, 9 B, 10 B, 11 B, 12 B, 14 C, 15 C, 16 C. Sí, sí, Manuel, no te preocupes. 16 C, 17
B. 18, B. 18B, 19, B también, y la 20, D. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, nos vemos a la próxima semana. Cuídense mucho. Profesor, ¿pasó la asistencia? Sí, sí. Se Ya. manda. Gracias, profesor. Jóvenes, el profesor de geometría los está esperando.